Mientras más rápido entiendas esto que voy a explicarte, más rápido vas a poder llegar a hablar en inglés con fluidez porque vas a ser capaz de pensar en inglés. Voy a compartirte un hack, por así decirlo, que en realidad es simplemente explicarte lo que naturalmente hace tu mente para poder aprender un idioma de forma natural. Y cuando entiendas esto y lo pongas en práctica, porque al final del día aprender a hablar un idioma requiere de práctica, más pronto vas a llegar a poder pensar en inglés y hablarlo con fluidez. ¿Sí? Entonces, en este video lo que vamos a ver es eso. Voy a explicarte qué es exactamente lo que debe pasar por tu mente cuando estés practicando el inglés y te voy a entregar un ejercicio práctico para que lo puedas hacer por tu cuenta. ¿Sí? Mi nombre es Giancarlo Romero, soy nivel C2 de inglés, llevo años enseñándolo desde que tenía 13 años, tengo 30 ahorita. Se lo enseñaba a mis compañeros en la escuela, se los enseñaba y también les pasaba la copia para que pasaran los exámenes de inglés del colegio. Qué buenas épocas. Y luego, pues a los 19 comienzo a dar clases, ¿no? Ya de manera tradicional. Luego de eso llegó un punto en el que entro a trabajar a otra academia, donde en esta academia enseñábamos a adultos a hablar el inglés y me doy cuenta que lo que yo hacía en ese momento no los llevaba a hablar el inglés a mis alumnos, ¿sí? Sino que por el contrario les hacía más complicada desarrollar la capacidad de hablar en inglés, ¿va? Y quiero hablar un poco de esto antes de pasar a la parte práctica, porque es necesario que tú entiendas. Si es que tú estás buscando hablar en inglés de forma fluida, es decir, sin traducciones mentales, es necesario que entiendas cuál es el error principal que la mayoría comete, ¿sí? Y una vez que entiendas este error, te voy a explicar cuál es la solución. No solamente te voy a explicar cuál es la solución, sino que te voy a entregar una práctica para que vayas y la apliques, porque la solución está en la práctica. Entonces, vamos a empezar con este video primero hablando acerca de por qué la metodología tradicional corrompe a tu mente y evita que tú puedas aprender el idioma de forma natural, ¿sí? Partamos desde el punto de que el ser humano, como tal, es un ser sociable por naturaleza. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Tú eres un ser sociable por naturaleza. Y el medio a través del cual nosotros, los seres humanos, nos comunicamos con otros, es decir, socializamos, son los idiomas, ¿va? Como tal, ¿qué son los idiomas? Los idiomas son el puente sonoro que hay entre nuestra mente y la mente de la otra persona. Es decir, los idiomas como tal son ese medio que utilizamos para que la gente allá afuera comprenda los pensamientos que tengo aquí en la cabeza, ¿sí? Entonces, cuando tú te estás comunicando con alguien, tú tienes un pensamiento que quieres transmitirle a esa otra persona y ese pensamiento lo entregas, ¿ok?, a través de un conjunto de frases y estas frases no son más que un sonido. Entonces, partamos desde ese punto. El idioma es el puente que conecta mi mente con la del resto de personas y a través del cual viaja mi pensamiento en un carrito que es un sonido, ¿sí? Tienes la imagen, ¿no? Yo estoy hablando contigo y estoy construyendo un puente entre mi mente y la tuya. Este puente inicia en mi boca y termina en tu oído, o en tus dos oídos, ¿no? Y lo que yo llevo a través de ese puente son pensamientos, ¿sí? Son pensamientos que van viajando en un carrito. ¿Y este carrito qué es? Pues sonidos, ¿no? Frasecitas, sonidos. Teniendo claro esto, ahora vayamos a comprender qué es exactamente lo que sucede cuando el ser humano pues comienza a estudiar el idioma. Cuando el ser humano comienza a estudiar el idioma, lo que pasa es que su mente deja de verlo al idioma como un carrito, ¿no?, como ese puente con su carrito, y comienza a verlo como información, ¿sí? Y hay una gran diferencia, porque cuando tu mente mira al idioma, al inglés, como información, como un curso, y no lo ve como un idioma, ¿qué pasa? Que aprendes muchos verbos, aprendes mucha gramática, aprendes estructuras complejas, ¿no? Aprendes a utilizar la gramática del had, ¿no?, que es una de las más avanzadas que hay, que básicamente representa la vía, ¿no?, en español. Y luego de eso, bueno, no es compleja cuando la aprendes de esa manera, ¿no? Como had, esa vía. Es mucho más sencillo, así. Pero como se te enseña como un curso,
Tu cerebro lo que hace es verlo como información, no lo ve como un idioma. ¿Y qué pasa? Luego cuando quieres comunicarte, por arte de magia se te olvidan todas las palabras. No es que se te olviden las palabras, es que las palabras están ahí. Y si te ponen un examen y te piden que rellenes las palabritas o que traduzcas, aparecen las palabras. Pero porque tu cerebro las ha guardado como información. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestra mente vea al inglés como un idioma, es decir, como un medio de expresión. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos que practicar el inglés sin pensar, ¿sí? Practicar sin pensar, ¿ok? Cuando yo te digo de practicar sin pensar, me refiero a que tú vas allá afuera y practicas tu inglés para comunicarte, pero sin pensar en lo que estás diciendo, a nivel de, estoy diciendo una estructura gramatical, en tiempo, esta frase tiene tal estructura y la estoy diciendo en tiempo presente o en pasado o en futuro. Que no pienses en eso, estoy diciendo un verbo, primero va el pronombre, luego el verbo, to be, luego no, nada de eso. Si tú comienzas a hacer eso, lo que estás haciendo es no permitirle a tu mente pensar en inglés, ¿ok? Sino que estás haciendo que tu mente, de nuevo, se enfoque en la información, en ver al inglés como información. Lo que sí tienes que hacer es practicar tu inglés sin pensar, solamente enfocarte en aquello que estás comunicando. Déjame te explico mejor esto que acabo de decirte. Cuando uno está hablando en español, y tomo el español de referencia porque es nuestro idioma natal, ¿sí? Quiero que te des cuenta en cómo es que ocurre la interacción, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo un poco extenso para que se entienda esto, pero es que es información nueva lo que te voy a compartir y como tal necesito extenderme y detallar todo lo que pueda para que te quede muy claro, ¿sí? Para que realmente sientas de que, ok, esto tiene mucha lógica y sí, es verdad, esto yo lo hago, ok, esto no lo estoy haciendo con el inglés, ¿por qué? ¿Sí? Entonces vamos a entrar en esos detalles. Entonces, quiero que te pongas a pensar en qué momento es que tú usas los idiomas, ¿sí? El único momento en el día en el que tú usas el idioma es cuando nace la necesidad de comunicarte, ¿sí? Solamente cuando surge esa necesidad de comunicarte es cuando tú usas el idioma. Antes no lo usas. Te pongo un ejemplo. Vas caminando por la calle, te cruzas con una persona, hombre o mujer, y esta persona va llevando un atuendo muy bonito, con tu color favorito, y se ve muy bien ese atuendo, ¿sí? Y tú vas caminando, observas a esa persona, ¿no? Sientes esa sensación de gusto, de estoy viendo algo que me gusta, y luego sigues por tu camino, ¿cierto? Normal. Ahora, cuando surge la necesidad de comunicarte, es porque tú al momento de cruzarte esa persona, ya no solamente observas y sigues con tu vida, sino que observas y quieres saberle, quieres hacerle saber a esa persona que el atuendo que está llevando te gusta. Es decir, ese pensamiento que tuviste en el primer ejemplo que puse, ¿no? Que ibas caminando y no le dijiste nada a nadie, pero tuviste el pensamiento, ahora vas a exteriorizarlo, ¿va? Entonces, en ese momento, tú te cruzas con la persona, ¿no? La detienes y le dices, oye, discúlpame, pero es que me encanta cómo te queda ese color, ¿no? Que tengas un lindo día y sigues con tu vida, ¿sí? Entonces, es en ese momento donde ocurren distintas cosas de las cuales no somos conscientes. Es en ese preciso momento, cuando nosotros hablamos, que ocurren distintas cosas de las cuales no somos conscientes. Entonces, vamos a hacer un análisis de ese preciso momento. Primero, tú tienes un pensamiento, ¿sí? Constantemente estamos teniendo pensamientos. Pero el único momento en el que somos conscientes de las palabras de estos pensamientos es cuando vamos a exteriorizarlos. ¿Ok? Entonces, tú vas caminando, tienes ese pensamiento de que te gusta el atuendo de la persona, con solo verlo, ¿sí? O sea, es un pensamiento así, milésimas de segundo, ¿va? Y una vez que tú te cruzas a esa persona y decides hablarle, es decir, decides interactuar con esa persona, es ahí donde surge la necesidad de comunicarte y es en ese preciso momento cuando tu mente convierte ese pensamiento en palabras y frases, ¿sí? Ahora,
quiero que te des cuenta aquí que cuando tú tuviste ese pensamiento, que fue milésimas de segundo, ese pensamiento no estaba en ningún idioma, porque fue milésimas de segundo, ¿sí? Pero tú al exteriorizarlo en frases, ¿no? Como, oye, discúlpame que te detenga, ¿no? Pero es que me encanta cómo te queda ese color, ¿no? Es mi color favorito. Es en ese preciso momento, cuando tú lo exteriorizas, te das cuenta de que la frase no te toma milésimas de segundo decirla, sino que te toma 1, 2, probablemente 3 segundos. ¿Y por qué te menciono esto? Porque nuestros pensamientos no están en ningún idioma, ¿sí? O por decirlo de una manera, no están en español, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, ni en ningún idioma hablado. Están en el idioma del cerebro, ¿sí? Que es este idioma de la información. Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento, este pensamiento no está en ningún idioma, sino que se transforma en una frase, ¿ok? Se transforma en una frase para poder ser exteriorizado, ¿va? Y solamente se transforma en una frase para ser exteriorizado cuando surge la necesidad. Y este es un proceso que ocurre de forma inconsciente, ¿sí? Tú no necesitas recordar las palabras para exteriorizar ese pensamiento, sino que ocurre de forma inconsciente, ¿va? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, volviendo ahora al tema de pensamiento, frase, ¿sí? Entonces, si nuestros pensamientos no están en ningún idioma y solamente al exteriorizarlos se convierten en frases en un idioma, ¿cómo hacemos para que estos pensamientos se conviertan ya no en frases en español, sino en inglés? Y es aquí donde viene la práctica. Disculpa porque tengo un vecino que está taladrando su pared o su piso. No sé si se escuche. Creo que no, porque tiene un pequeño filtro esto. Vale. Entonces, ¿cómo le hacemos cuando queremos que nuestra mente convierta estos pensamientos en inglés? Es decir, que seamos capaces de pensar en inglés, así se le conoce allá afuera, ¿no? Y ya no que se conviertan estas frases en español, sino en inglés. Cuando nosotros queremos hacer esto, lo que tenemos que hacer es crear esas necesidades de interactuar con otras personas, ¿va? Y a estas necesidades asociarles un sonido, una frase en inglés. ¿Ok? Quiero que me sigas aquí. Entonces, vamos a buscar experimentar situaciones, ¿sí? Reales o ficticias, donde necesitemos comunicarnos, donde tengamos clarísimo el pensamiento que quiero compartir, pero que este pensamiento, en lugar de compartirlo con la frase que normalmente diría en español, hagamos un sonido diferente con la boca que sea una frase en inglés, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos ser capaces de llegar a pensar en inglés, todo lo que tenemos que hacer es tener frases listas en inglés, ¿sí? Frases ya listas en inglés y utilizarlas en situaciones donde necesitamos comunicarnos con esas frases, ¿va? Y cuando te hablo de que esta es la práctica que tienes que hacer, literalmente tener una lista de frases y utilizarlas en situaciones donde necesitas comunicarte, lo que te estoy diciendo es que hagas básicamente lo que tu mente hizo cuando tú eras niño con el español. Y lo hizo de forma completamente inconsciente, porque cuando somos niños, ya te digo yo, tenemos esa necesidad de aprender a hablar un idioma, que es nuestro principal medio de comunicación. Somos seres sociables por naturaleza y necesitamos comunicarnos. Entonces tú estás programado para hacer esto cuando fuiste niño. Pero adivina qué, sigues programado para poder hacer esto siendo adulto. Y una vez que tú comienzas a hacer esto, te vas a dar cuenta de la facilidad con la que, primero, aprendes el inglés y segundo, la facilidad que vas a tener cuando ya llevas a mediano o largo plazo haciendo esto, puedes hacerlo durante unos 2-3 meses, la facilidad que vas a tener para poder pensar en inglés. Es ahí donde vas a comenzar a recordar las palabras y frases en inglés. Ahí es donde te dejas de olvidar del inglés cuando te toca hablar. Que como te dije antes, no es que te olvides, es que tu mente no estaba viendo al inglés como un medio de comunicación. No es hasta que tú comienzas a enseñarle a tu mente de que cuando yo tengo un pensamiento lo puedo exteriorizar con este sonido que hago con la boca, es en ese preciso momento cuando tu mente dice, ok, el inglés es un idioma, ¿sí? No solamente pensamos en español, ahora vamos a pensar en inglés, ¿vale? Entonces, lo que yo te invito a hacer
vamos a practicar el siguiente ejercicio, ¿ok? Quiero que en este caso imagines una situación en la que tú estás en un restaurante, ¿vale? Estás en un restaurante y en el restaurante pues tú llegas y quieres que alguien te atienda, ¿cierto? Entonces en ese momento tú tienes el pensamiento de ser atendido, ¿ok? Y creas la necesidad de exteriorizar ese pensamiento. ¿Cómo la creas? Pues acercándote a un mesero, ¿no? O al barman o a quien tú quieras. Y en ese momento, ese pensamiento se convierte en una frase. ¿Qué frase es la que viene a ti? ¿Sí? ¿Qué frase es la que viene a ti? Puedes dejarlo en los comentarios si quieres. Recuerda que acabas de llegar a este restaurante, estás un poco estresado porque hay mucha gente, y nadie te atiende, nadie te recibe, y tu pensamiento es ser atendido. ¿Qué es lo que haces? Te acercas a este mesero, ¿no? Se crea la necesidad de interactuar con él y emites un sonido con tu boca, ¿no? En mi caso sería, hola, disculpa, ¿quién podría tomar mi pedido? ¿Vale? ¿Quién podría tomar mi pedido? Esa es la frase que viene a mi boca para yo exteriorizar la idea que tengo en mente, ¿va? Ahora, ¿cómo hacemos, ahora que ya tenemos esta necesidad clara, cómo hacemos para aprender inglés en base a esta necesidad? Yo te voy a dar una frase en inglés, ¿ok? La frase en inglés, pues lo voy a poner aquí abajito, es Can you take my order, please? ¿Sí? Can you take my order, please? Entonces, lo primero que vamos a hacer es poder pronunciar esta frase lo mejor que podamos. No tiene que ser perfecto. Simplemente tienes que pronunciarlo lo mejor que puedas. ¿Ok? Entonces repite, Can you take my order, please? Te voy a dejar también la pronunciación debajo para que pues sepas cómo pronunciarlo. ¿Por qué razón es importante saber cómo pronunciar la frase? Porque naturalmente el ser humano se comunica a través de sonidos. ¿Ok? Entonces tú de lo que tienes que ser capaz es de emitir el sonido. Tener claro cuál es el sonido que haces con la boca al comunicarte. ¿Sí? Entonces tienes claro el sonido de la frase. Can you take my order, please? Perfecto. Ahora vamos a enfocarnos en que este sonido que hago yo con la boca lo comparta con o más bien el pensamiento que tengo en la mente, lo comparta con el sonido que hago con la boca. Entonces voy a imaginarme esa situación de nuevo. Yo llegando estresado ahí al restaurante, nadie me atiende. Me acerco a un mesero y le digo, así como la frase que dijiste en español, ¿no? Para exteriorizar tu pensamiento, que fue lo que te salió de forma natural. Ahora voy a imaginar ese mesero y le voy a decir, Can you take my order, please? Can you take my order, please? ¿Sí? Y te imaginas que el mesero te entiende, ¿no? Y te dice, sí, no te preocupes, yo te atiendo, etcétera, te llevo una mesa, etcétera. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy haciendo, lo que estás haciendo con este ejercicio es conectar tu pensamiento con el sonido que haces con la boca. ¿Sí? Conectar tu pensamiento con la frase. ¿Ok? Y le estás aquí en este momento enseñando a tu mente que la frase como tal lo que hace es exteriorizar el pensamiento. Porque estás enfocándote en el pensamiento al momento de hacer la frase, de decir la frase. Y es a esto a lo que me refiero cuando te digo de que cuando tú practiques tu inglés, no tienes que pensar, no te pongas a pensar en la estructura que estoy diciendo, el verbo está en pasado, en futuro, ¿no? No te pongas a pensar en eso. Enfócate en el sonido que estás haciendo y cómo este sonido está comunicándole un mensaje a la otra persona. Cómo este sonido está comunicando el pensamiento que tenías en mente a la otra persona, ¿sí? Es en ese preciso momento cuando tu mente está haciendo el anclaje, la unión entre lo que tú estás pensando y el sonido que estás haciendo. Y si esto lo haces a corto plazo con cierto número de frases, ¿no? Que sean de uso cotidiano, vas a tener esa capacidad para poder expresarte en inglés. Y a mediano y largo plazo vas a tener la capacidad ya de pensar en inglés y de poder crear tus propias frases en inglés y que sea todo esto de forma inconsciente. O sea, tú haces esto durante el suficiente tiempo y vas a poder comunicarte en inglés. Esto te lo digo con completa confianza porque he tenido decenas, cientos de alumnos con quienes he aplicado esto, alumnos que en un inicio pensaban demasiado para hablar, ¿sí? Traducían mentalmente todo, o incluso alumnos que empezaban desde cero y conmigo aprendieron 480 frases de uso cotidiano bajo esta metodología
Y hoy en día son capaces de entender cuando les hablan sin traducir. Hoy en día son capaces de expresarse en inglés sin pensar tanto sin pensar demasiado o estar traduciendo mentalmente en español. Es decir, son capaces de pensar en inglés y expresarse, ¿va? Y si tú quieres conseguir esto también, pues tienes dos caminos. Puedes aplicar esto que te estoy diciendo, hacerlo por tu cuenta y definitivamente vas a ver que te va a funcionar, ¿no? O puedes hacerlo conmigo, ¿sí? Y para esto, si quieres hacerlo conmigo, yo tengo una comunidad gratuita, la cual te voy a dejar aquí abajo para que te unas. Está en School. Simplemente le das clic, te registras, no te va a pedir que pagues ni nada, simplemente te registras y entras a mi comunidad. Dentro de esta comunidad yo voy a estar publicando contenido más detallado. Esta técnica te la explico de forma mucho más detallada para que la puedas aplicar. Y ahí en este mismo grupo tú puedes ir interactuando con otros que están aprendiendo de esta misma manera, puedes dejar tus dudas, tus consultas, yo te voy a estar ayudando, vamos a tener distintos beneficios extra como una llamada uno a uno conmigo, poder chatear directamente conmigo, pero bueno, esto una vez que acumulas cierta cantidad de puntos y todo esto gratuito, ¿sí? Ahora, si lo que tú quieres es acelerar tu proceso, ¿vale? Y aprender esto conmigo de la mano y aprender tus primeras 480 frases que te van a permitir a ti a corto plazo expresarte en situaciones cotidianas en cuestión de 1 o 2 meses, comenzar a poder expresarte en situaciones cotidianas con estas frases ya aprendidas y a mediano o largo plazo, 5 o 6 meses, hasta un año, ser capaz de poder expresarte en inglés sin traducciones mentales y hacerlo con fluidez, pues todo lo que tienes que hacer es escribirme a mi WhatsApp, contarme cómo está tu situación, ¿no? Y pues yo te voy a invitar a uno de mis programas personalizados o a uno de mis programas para que lo apliques por tu cuenta, dependiendo de tu condición financiera y la necesidad que tengas de aprender el inglés. Y en base a esto, pues ya vas a tener un camino mucho más directo, ¿no? Entonces, para ir cerrando este video, espero que la información que te he compartido aquí te haya quedado bastante clara, ¿vale? Únete a mi comunidad, sí o sí te recomiendo unirte a mi comunidad, es completamente gratuito y vas a tener demasiados beneficios allá adentro. Y si quieres aprender conmigo y con mi metodología y estás dispuesto a invertir en tu inglés para poder llegar a hablarlo de forma fluida, sea porque estás en el extranjero, por temas de trabajo, por temas personales incluso, puedes enviar un mensaje al WhatsApp y vamos a estar hablando por ahí. No te voy a cobrar nada por hablar por WhatsApp. Y ya te voy a explicar pues cuáles son los programas que tengo y si quieres los tomas y si no, no pasa nada tampoco, ¿sí? Así que espero que hayas tenido un excelente aclaramiento mental, que tengas mucha más claridad acerca de lo que tienes que hacer para llegar a hablar el inglés. Suscríbete, dale like, suscríbete aquí a mi canal, dale like a este video y déjame un comentario si es que te ha gustado y nos vemos en un próximo video. Bye bye.